hispana. En España, por ejemplo, la población nativa lleva decreciendo ya unos años, pero en otros países de Latinoamérica, de Iberoamérica, Hispanoamérica, eh, ya se están empezando a ver tendencias. Antes eran motores del crecimiento de la población mundial, pero ahora clarísimamente India es muchísimo mayor que cualquier país de América Latina. Entonces, para bien o para mal, el inglés es la lengua oficial de Estados Unidos, que todavía pasa por ser, aunque está haciendo todos los esfuerzos por dejar de ser la primera potencia mundial. Bueno, hablar de inteligencia artificial a estas alturas, ya yo según abro la boca siento que ya estoy envejeciendo, ¿no? Porque cualquier cosa que digas se queda obsoleta al día siguiente. Entonces, bueno, siempre con las debidas prevenciones, pero sí que hay un mar de fondo que hoy estamos hablando y mañana habrá otra herramienta o ChatGPT habrá mejorado sus funcionalidades y nos quedaremos totalmente perplejos, ¿no? El valor instrumental de los idiomas no es el mismo que era hace unos años, se ha reducido significativamente. Y esto mmm, es una mala noticia para el aprendizaje de lenguas, pero no tanto para el español. El que más va a sufrir va a ser el inglés. Hola y bienvenidos a un episodio, una charla muy especial, otra vez por mi canal de YouTube Español por Dentro. Hoy tengo un invitado desde España que ha dedicado casi toda su vida en la enseñanza de español y también en la difusión de la lengua. Estoy hablando del señor David Fernández Vitores. Hola David, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Sitat, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el placer es nuestro, David. Bueno, pues déjame presentarle a David Fernández. David Fernández Vitores es profesor en la Universidad de Alcalá y autor desde 2010 del informe El Español, una lengua viva, por parte del Instituto Cervantes, la fuente más citada para medir la presencia del español en el mundo. Y efectivamente, de este tema vamos a hablar en esta entrevista. También David es doctor en lengua española y literatura y politólogo experto en relaciones internacionales. Entre sus libros más recientes se encuentran Pan-Hispanía, Las afueras del español, El español en las relaciones internacionales, La Europa de Babel, La lengua española en Marruecos, La Europa multilingüe y Lengua y reconstrucción nacional en la CEI. Ha sido investigador principal en proyectos de gran difusión como el valor económico del español por parte de Fundación Telefónica o el español en Marruecos, AECID. Investigador visitante en London School of Economics, la Vrije Universidad Bruselas, no sé si lo pronuncio bien, y la Universidad de Wenzhou en Taiwán. Bueno, es que con esta introducción tan pues impresionante, el cuerpo de obra que lleva David, realmente para mí y para mi canal de YouTube es un honor tenerte. Muchísimas gracias, David, otra vez por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Bueno, ahora vamos a aprovechar la presencia de David para pues hablar de la lengua David que aquí en la India está ganando fama cada vez más. Eh, por cierto, me gustaría decirte, no sé si lo sabes tú, pero el sucursal de Instituto Cervantes, el centro de Cervantes en la Nueva Delhi, cuenta con el máximo número de alumnos entre todos sus centros en el mundo. Y bueno, nuestra población también ayuda en llegar a esta figura, este dato, pero realmente hay mucha curiosidad, mucho interés en aprender esta lengua. Cada vez tenemos más universidades que están abriendo departamentos de español, más colegios. De hecho, el colegio donde yo enseño, David, tenemos casi 450 alumnos enseñando español. Perdón, estudiando español. Y bueno, pues por eso, ¿no? La cultura, la lengua, todo eso contribuye a esta curiosidad. Bueno,
quería establecer esta base para que lo tengas en cuenta, David, pero pues, David, yo tengo una lista de preguntas que ya te he mandado, pero me encantaría empezar un poco con saber sobre tu interés en la lengua. ¿Cómo pues, se te ocurrió ser profesor de español y la lengua y la literatura? Bueno, pues la verdad es que es mi lengua, Claro, entonces es para mí como un tesoro que encima es compartido por muchísima gente a lo largo del mundo, porque ya sabes que hay 20, 21 países si contamos a Puerto Rico en donde se habla español. Y para mí es una riqueza tremenda que no considero que esté lo suficientemente explotada realmente, porque creo que tiene muchísimo más potencial y me alegra oír los datos que das de Nueva Delhi, porque es cierto que el Instituto Cervantes tiene una matrícula excelente, que es la envidia del resto de centros de Cervantes a lo largo del mundo. Más quisieran otros centros de Europa tener tantos alumnos como de español, pero claro, proporcionalmente a la población del país, a lo mejor habría que mejorar esas cifras, ¿no? Pero me resultan unos datos más positivos los que indicas de las universidades, la apertura de departamentos, porque significa que el español se está institucionalizando dentro de los centros educativos superiores indios, y eso es casi una noticia más importante porque tiene más recorrido, ¿no?, que una matrícula de un año para otro. El hecho de que se abran departamentos o, por ejemplo, que en tu centro haya 400 personas, alumnos, estudiando español, son magníficas noticias, porque quiere decir que se está desarrollando, a lo mejor el impulso y el detonante ha sido el Instituto Cervantes, el que ha abierto el camino, pero realmente eso está causando como una moda del español, digamos, que se podría sentar y crear una red del español pues muy potente, que yo creo que es interesante para un país como la India, que tiene ya, bueno, es cierto que no todo el mundo habla inglés a un nivel de competencia y que hay ciertas pulsiones ahora incluso para que se hable menos a veces, ¿no? mm, Porque vas a algunos sitios y dices, parece que es que no quieren tener este tesoro que es tener como lengua oficial el inglés, ¿no? Que claro. es algo bueno, ¿no? Pero el compartir el inglés, que es la lengua franca mundial, con la segunda lengua en importancia, que es el español, esa combinación lingüística es poderosísima ahora mismo en el mundo. En Estados Unidos lo es y en la India podría serlo si se abriese un poquito más de camino el español. Pero claro, me queda mucho recorrido porque hay otras variables que hay que trabajar en la India. Para empezar, el nivel educativo del país en general, ¿no? Entonces, el aprendizaje de las lenguas está dentro de gente que os interesáis por ciertas cosas ya un poco más elevadas, ¿no? A veces aprender a escribir y a leer es más importante para cierta gente, ¿no? Sea la lengua que sea. Claro, claro. Bueno, pues entonces, ahora me gustaría preguntarte sobre uno de tus libros que has escrito, Pan Hispania, ¿no? David, en Pan Hispanios mencionas tú que el español es analizado desde perspectivas poco habituales como la economía y la geopolítica. Así que, ¿cuál ha sido el hallazgo más sorprendente en tu investigación al respecto? Bueno, Panhispania es como lo definiría yo como un libro que resume críticamente toda la investigación que he realizado durante los últimos 15, 20 años, prácticamente, que ha sido una investigación centrada en el valor estratégico de las lenguas, especialmente del español, dentro de un mundo en el que compiten muchas lenguas realmente. El inglés compite con el español con el francés, por situarse a la cabeza de las lenguas más importantes en el ámbito internacional, aunque el inglés nos gana la partida prácticamente a todos los hablantes de todas las lenguas, para bien o para mal, ¿no? Entonces, era un poco con todas estas mediciones que he hecho a lo largo de los años, adoptar un enfoque crítico, porque muchas veces cuando publico el informe El español en una lengua viva, tiene muchísima repercusión en los medios de comunicación, pero nos quedamos en los grandes titulares. El español aumenta en porcentaje de hablantes, el español cada vez tiene más alumnos, cosa que son ciertas en general casi todos los años porque aumentan, pero a veces hay una letra pequeña que es lo que he intentado yo pues ver, ¿no? Y ahí he intentado explicar pues que crece, pero no tanto como parece, y que Ujú, los números en términos absolutos pues a veces ocultan los números en términos relativos, que en realidad lleva decreciendo en proporción a otras lenguas del planeta, como por ejemplo el inglés, ¿no? ujú, Y bueno, otros datos como que no se utiliza mucho como segunda lengua, es casi una lengua fundamentalmente, eminentemente nativa del español, ¿no? ujú, Entonces, ujú. son las asignaturas pendientes del español las que he intentado poner en este libro, ¿no? Hacer un enfoque crítico con todos los datos positivos, que son muchísimos del español, pero ver qué se puede hacer para mejorar el estatus del español en el mundo.
Bueno, sí. Y en el imaginario colectivo, David, se suele hablar del español como una lengua en expansión, porque te pregunto, porque es que, ¿por qué consideras que esta visión puede ser engañosa o incompleta? Bueno, hay unos datos contrapuestos. Los titulares a los que me refería antes hablan de que el español crece cada año y es totalmente cierto. El español está creciendo cada año, pero crece en términos absolutos, el número de hablantes. Pero el número de hablantes no nos dice cuál es la proporción de hablantes en el mundo. Y en realidad, en términos relativos, el porcentaje de español lleva decreciendo desde 2009, 2008, en lo que localizamos. Entonces, cada vez menos porcentaje de la población mundial habla español o se dedica a aprender español. Y esto, la verdad es que tiene que ver, por ejemplo, con inercias demográficas en los países de habla hispana. En España, por ejemplo, la población nativa lleva decreciendo ya unos años, pero en otros países de Latinoamérica, de Iberoamérica, Hispanoamérica, eh, ya se están empezando a ver tendencias. Antes eran motores del crecimiento de la población mundial, pero ahora clarísimamente India es muchísimo mayor que cualquier país de América Latina, ¿no? Entonces, ha habido un relevo demográfico, de potencia demográfica hacia Asia Central y Oriental, que ahora mismo no tiene un protagonismo los países de habla hispana de América, que hace 30, 40 años sí que tenían, ¿no? Ujú, Entonces, proporcionalmente, los hablantes de español se reducen en contraposición, por ejemplo, con los de inglés o incluso veremos en el futuro los de francés, porque en el continente africano hay mucha población que tiene el francés como segunda lengua. ujú, Entonces, países como Nigeria, donde se habla el inglés, o Níger, donde se habla el francés, son auténticas bombas demográficas que van a estallar en los próximos 5 o 10 años. Van a ser bestiales, ¿no? Entonces, esto significa que el francés como segunda lengua se va a promocionar más y va a crecer muchísimo más que el español, que tiene esa asignatura pendiente de crecer como segunda lengua en muchos países, ¿no? Solo tenemos en realidad en África Guinea Ecuatorial. Entonces, sí, sí. eso. Claro, 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 sí. Hay mucho que hacer. ¿Cuáles son los principales desafíos, David, que enfrenta el español en su competencia con otras lenguas globales como el inglés o el chino o también el francés que acabas de mencionar tú? El principal desafío que encuentro yo, y mi enfoque ya sabes que es principalmente político, económico y estratégico, y sociolingüístico también, Ujú, es el económico. El económico. Y es triste decirlo, porque no obedecen aquí lo que es el atractivo de la lengua, ni muchas veces el acervo cultural que tienen cada una de estas lenguas a las espaldas, sino muchas veces la potencia económica que hay detrás de los países donde se hablan estas lenguas, donde la tienen como lengua oficial, ¿no? Entonces, para bien o para mal, el inglés es la lengua oficial de Estados Unidos, que todavía pasa por ser, aunque está haciendo todos los esfuerzos por dejar de ser la primera potencia mundial. ujú, eh, y el chino pasa lo mismo. Hace unos años no tenía casi protagonismo en la escena internacional el chino. Y es una cosa que desde que ha abierto un poco su comercio internacional y ha copado muchos de los espacios que antes tenía Estados Unidos y otras grandes potencias, ha crecido el interés por aprender chino. Y de hecho, ahora tiene más aprendices de chino que de español en el mundo, ¿no? Y este es un dato que hay que valorar en su justa medida, ¿no? claro. ¿Por qué? Pues porque tiene unas industrias tremendamente potentes que están compitiendo a primer nivel en pie de igualdad con las industrias estadounidenses y europeas de alta tecnología, de vanguardia, ¿no? Mm, Entonces, esto hay que hacérselo mirar en el mundo hispanohablante, porque realmente el poder económico se centra fundamentalmente del español en Europa, un ujú, poquito en México, pero en realidad es en Europa, España, eh, México, y después el resto de los países hispanohablantes necesitan despegar económicamente, pero no acaban de hacerlo. Llevamos como 20, 30, 40 años diciendo que va a haber un despegue y cuando empiezan a asomar, de repente vuelven a caer porque hay procesos institucionales que muchos países parecen incapaces de revertir, ¿no? ujú, Tenemos el caso de Argentina, que ha subido económicamente, llegó a ser muchísimo más rico que España y cayó. Chile, que parece remontar, pero de repente baja también. México parece que poco a poco va, pero necesita resolver muchos problemas todavía sociales candentes, como son la violencia institucional,
la violencia social que hay en las calles y problemas también de salud democrática que todavía no se han conseguido solventar para, de cara al exterior, crecer económicamente, ¿no? Entonces, bueno, son factores extralingüísticos que desgraciadamente lastran el avance del español que podría ser muchísimo mejor del que ya es bastante bueno, ¿no? Sí, muy interesante. Y en el libro de Pan Hispano, ¿no? Es que tú hablas del papel de la inteligencia artificial y herramientas, ¿no? Como ChatGPT o en la evolución del español. ¿Cómo crees que estas tecnologías impactarán la enseñanza y el uso del idioma? El chat GPT solo es un ejemplo entre muchos más, ¿no? Como Meta AI y todo eso. Así que cuéntanos un poco sobre este impacto, David. Bueno, hablar de inteligencia artificial a estas alturas, ya yo según abro la boca siento que ya estoy envejeciendo, ¿no? Porque Ujú, cualquier cosa que digas se queda obsoleta al día siguiente. Entonces, bueno, siempre con las debidas prevenciones, pero sí que hay un mar de fondo que hoy estamos hablando y mañana habrá otra herramienta o ChatGPT habrá mejorado sus funcionalidades y nos quedaremos totalmente perplejos, ¿no? ujú, Esto es así, así de rápido, ¿no? Lo que sí, el mar de fondo que yo sí que he identificado y que creo que está afectando a todas las lenguas, no solo al español, es que se- vamos a asistir a un proceso de recesión en el aprendizaje de lenguas. ujú, Uno de los factores de aprendizaje de lenguas que teníamos en el pasado era poder comunicarnos con otras personas, ujú, poder prosperar en el ámbito laboral, ujú, tenerlo como un activo, ¿no? Pero ese sector de utilización de la lengua en realidad no es el más mayoritario, ¿no? Para cuestiones comunicativas del día a día, que no necesitamos interaccionar con una persona, sino simplemente escribirle un correo, me refiero presencialmente a escribirle un correo o redactar un informe, ChatGPT cubre el expediente perfectamente. En ujú, español e inglés, desde luego, lo hace mejor que muchos traductores que yo conozco e incluso yo he trabajado como traductor y a veces me siento superado por ChatGPT y esto es muy humillante, por supuesto, sí, pero hay que reconocerlo, ¿no? Esto quiere decir que mucha gente no considera un requisito indispensable aprender ujú, español para ponerlo en su currículum. De hecho, hay mucha gente que ya no pone que sabe ciertos idiomas en el currículum, ¿no? Que es sintomático. mm, Antes era una cosa que se ponía en primer lugar, ujú, bilingüe de inglés, bilingüe español, no sé qué, para que te contrataran y ahora ya se pone en la tercera, cuarta, quinta línea muchas veces mm, lo de los idiomas, ¿no? Y esto es, quiere decir que el valor instrumental de los idiomas no es el mismo que era hace unos años, se ha reducido significativamente. Y esto mm, es una mala noticia para el aprendizaje de lenguas, pero no tanto para el español. El que más va a sufrir va a ser el inglés, porque ha sido la lengua que todo el mundo ha querido aprender por defecto. Sin embargo, aquellas lenguas con una demografía nativa tan potente como el español, que hay que recordar que la demografía nativa del español es mayor que la del inglés. mm, El sí, inglés casi todo el mundo lo sabe como segunda lengua, lo ha adquirido de alguna manera, ¿no? mm, Quizás el español recupere su atractivo como atractivo cultural, ¿no? Voy a aprenderlo para acceder a una cultura, para poder relacionarme si voy a algún país, alguno de los numerosos países donde se habla el español, ¿no? Hay prácticamente un continente, un subcontinente entero se habla el español, Centroamérica y América del Sur, ¿no? Entonces, este tipo de cosas quizás sigan siendo un atractivo en el futuro, pero lo que es la labor comunicativa, simplemente de solucionar un chat GPT, un WhatsApp, una conversación de correo y de estas cosas, creo que la gente no va a no va a dedicar las horas suficientes que requieren el dominio de un idioma para el aprendizaje óptimo de un idioma, se las dedicará a otra cosa, ¿no? Si no lo necesita para relacionarse con alguien en ujú, ese momento presencialmente, ¿no? ujú, Es una opinión y es una apuesta al futuro, ¿no? Y hay ujú, otras formas en las que la inteligencia artificial puede, puede influir, ¿no? Yo ujú, hablo en Panhispania, yo no sé si era una de las preguntas que tenías preparadas o no, de cómo está influyendo en el aspecto normativo de la lengua, ¿no? ujú, Porque, por ejemplo, instituciones como la Real Academia, que son hasta ahora las que han regulado el uso correcto del lenguaje, incluso el Instituto Cervantes haciendo instrumentos de política lingüística tradicionales como son metodologías para ujú, aprender el español,
Ujú, estandarizadas, que a lo mejor las publica el Instituto Cervantes y después las replican otros centros de educación más o menos de forma parecida, o lo que es la certificación. Ese tipo de instrumentos o diccionarios, parte de la Real Academia, o manuales de estilo, son instrumentos de política lingüística que tradicionalmente han sido muy fuertes, pero que están cayendo un poco en desgracia ahora mismo. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo estamos hablando en YouTube, ujú, hay un montón de servidores que están analizando nuestra conversación y eso lo sabemos porque en cuanto apaguemos el ordenador nos llegará un mensaje de aprende español con no sé qué, o sea, nos tienen monitorizados totalmente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que están analizando nuestro uso social de la lengua, lingüístico, y esos datos lingüísticos son muchísimo más amplios que cualquier corpus que pueda tener la Real Academia y el Instituto Cervantes a la hora de tomar decisiones de política lingüística. Y de hecho, cuando tú le preguntas a ChatGPT, te está produciendo una lengua en español, que es un compendio de todas esas conversaciones, de la multitud de oídos que tienen estos algoritmos y que está compendiando lo que él entiende que es el español. Y eso educa a los que le escuchamos a ChatGPT y usamos ChatGPT. Entonces, tiene un poder normativo tremendo que eclipsa, desde mi punto de vista, y hace sombra a cualquier institución normativa tradicional como pueda ser una Real Academia de la Lengua Española. ujú. Bueno, sí. Interesante la respuesta, David. Y la siguiente pregunta es algo que para mí personalmente es muy interesante y también a la vez me da miedo, ¿no? Que hablas de una posible desaceleración en el aprendizaje del español como lengua extranjera. ¿A qué crees que se debe esta tendencia, ¿no, David? ¿Y qué estrategias podrían contrarrestarla? Porque, pues, como profesor de español, para mí es importante que la lengua se difunda, pues, en todas las partes, ¿no? Lo máximo que sea posible. Bueno, es difícil revertir. La desaceleración ya la he comentado antes, no vuelvo a insistir, creo que va a haber yo lo llamo recesión o sí, desaceleración es la palabra correcta en el Mm, aprendizaje de lenguas por las circunstancias que ya he dicho, ¿no? Estrategias para revertir esto. Yo creo que va a ganar valor la presencialidad. Es decir, todo aprendizaje de lenguas que requiera interacción con alguien, que no sea a través de una plataforma como estamos hablando ahora, Zoom, sino que sea prácticamente de contacto físico, va a mm, ganar presencia. Cualquier cosa que esté relacionada no solamente con el aprendizaje de la lengua, sino con el aprendizaje de valores culturales, formas de actuar, comportamientos culturales, que implican un aprendizaje de la lengua, pero también de de unos códigos culturales y de acceso a un ujú, universo que no se tenía antes a través de la lengua, ujú, yo creo que eso va a ganar. Entonces, por supuesto que va a haber una desaceleración, pero va a haber también una reestructuración. Entonces, el ujú, aprendizaje de las lenguas y la enseñanza de las lenguas tendrá que reorientarse, desde mi punto de vista, hacia este tipo de objetivos. No ujú, solamente el aprendizaje de la lengua, sino el construir una comunidad de hablantes de la lengua que amen pues, un país, una forma de leer a los clásicos en español. Ese tipo de actividades yo creo que ganarán pesos, ¿no? Porque el valor instrumental de comunicarse, pues ya lo tenemos con otras máquinas, ¿no? Pero el acceso a ese tipo de cultura y de capacidad de disfrutar de lo que nos ofrece la lengua, eso es algo subjetivo que nunca se va a perder, ¿no? Entonces yo creo que van por ahí los tiros y las tendencias. bueno, sí. Interesante. Y David, mi siguiente pregunta es sobre, llevas años, ¿no? Coordinando el informe El Español, una lengua viva. ¿Y cómo ha cambiado la posición del español en el mundo desde que comenzaste a analizar estos datos? Bueno, buena pregunta. Mm, Y la respuesta me resulta prácticamente imposible darla. Yo Entiendo, entiendo, es creo que difícil. es una franja de Ujú, tiempo bastante reducida, de todas maneras, 15 20 años, para ver si hay una evolución, ¿no? ujú, Pero, por supuesto, ha crecido el español, eso ya lo hemos dicho, eso no es es un dato conocido, no estoy descubriendo nada. Quizás lo que más haya cambiado, y vuelvo a insistir en el asunto, es la irrupción de todas las nuevas tecnologías, ujú, ¿no? La irrupción de estas tecnologías ha sido totalmente disruptiva y seguirá ujú, siéndolo en el futuro. Empezó siendo Internet,
después las redes sociales y después estos instrumentos de inteligencia artificial. ¿Qué ha cambiado? Pues yo creo que, por ejemplo, ha cambiado que siempre ha habido una inteligibilidad mutua entre las distintas variedades de español bastante grande, ¿no? Eso es Ujú, algo muy positivo para el español. ujú, Pero, por ejemplo, ahora estamos asistiendo a una especie de nivelación intervarietal o ujú, interdialectal, si quiero llamarla, ¿no? ujú, Del español, en el sentido de que hay mucha gente aquí en España que habla con muchos giros de mexicanos, ujú, muchísima gente, y no es porque haya ido a México, sino porque están conectados o ven series en español o están conectados a un youtuber como tú ujú, en español ujú, ujú, del que han bebido ciertas expresiones, ¿no? Y yo, por ejemplo, con mis hijas, cuando hablo, utilizo muchas expresiones que yo aquí tradicionalmente no he oído y les pregunto de dónde las han sacado y es pues de algún youtuber normalmente sí, mexicano, porque es el mayor universo de hablantes de español actualmente, ¿no? Entonces sí, hay más probabilidades de que sea mexicano, pero también argentinos y chilenos, ¿no? Entonces, en muchas expresiones que eso, desde mi punto de vista, es bueno porque enriquece el español, ¿no? mm, Y por otra parte, quizás está dotando de una uniformidad mayor todavía al español de la que tenía hace unos años, ¿no? Yo creo mm, que ahora es más fácil viajar por el mundo hispanohablante sin sentirte ajeno sí, sí, porque utilizan sí, sin embargo, me acuerdo la primera vez que fui a un país hispanohablante, que creo recordar que fue México hace muchos años, y, me sorprendía ciertas expresiones, incluso veía una barrera, ¿no? La primera vez que hablé con un mexicano. Entonces, eso ahora mismo yo creo que a las generaciones jóvenes no les ocurre tanto. sí. Interesante. Y pues David, en términos económicos, ¿no? Ya hemos hablado un poco sobre pues, el factor económico, pero ¿cómo influye el español en los negocios y el comercio internacional? ¿Y tú crees que los países hispanohablantes han sabido aprovechar este activo lingüístico? Porque, bueno, aquí en la India, ¿no, David? El español se estudia en su mayor parte por pues aspectos económicos, ¿no? Para ganar un trabajo, para pues tener un puesto más, ah, más niche, ¿no? Digamos, porque hay, por ejemplo, aquí en la India hay empresas que tienen estos puestos de Language Quality Expert, ¿no? El experto de la calidad de la lengua. Y normalmente, si uno sabe español, una lengua extranjera, porque inglés aquí en la India no lo denominamos como Claro. como un idioma extranjero, porque pues casi, ¿no? Estudiamos desde el principio por factores de colonialismo y todo eso, ¿no? Por eso, alguien que habla español, pues normalmente gana más dinero como este experto de la calidad de la lengua, en comparación con inglés, por ejemplo, o otros idiomas también. Así que, pues cuéntanos un poco sobre esto. ¿Cómo influye el español en los negocios y el comercio internacional? Bueno, pues la respuesta la has dado tú, yo creo que muy bien, ¿no? Significa, no es un factor determinante, pero sí es un factor diferenciador. Digamos que te da marca esa pequeña diferencia para conseguir una prima salarial por el conocimiento de esa lengua, ¿no? Entonces, has hablado de mercados un poco nicho en India, pero eso ocurre también en Filipinas, por ejemplo, Ujú, ocurre también en Marruecos, aquí al sur de España. Ocurre en muchos sitios donde el español todavía es un nicho, ¿no? ujú, Hace unos años estaban muy de moda los operadores telefónicos, pues que estaban deslocalizados en Marruecos, en Filipinas, no sé si en la India también hay muchos, pero probablemente habrá. sí, sí. Muchos de estos asistentes, hay que decir que está entrando mucho la inteligencia artificial ahí también. Ujú, El pool de gente humana que trabajaba ahí no es el mismo del que trabaja ahora, ¿no? ujú, Se ha reducido bastante, pero todavía es muy, muy alto, ¿no? ujú. Entonces, sí que marca un poco la diferencia. Eh, en los negocios, depende, ¿no? Por ejemplo, en China eh, tiene muchos negocios con Iberoamérica, entonces ahora el español está muy de moda como lengua de los negocios, ¿no?
Incluso en algunos aspectos está más de moda que casi el inglés, ¿no? Y hay ujú, muchos, en España hay muchísimos chinos que vienen a aprender español, a hacer su doctorado, a estar bien porque después lo venden en su país, porque hay muchos ujú, intercambios comerciales, más que con España, que no es el país que más comercia con China. ujú, Solo un ujú, 3% me parece que de nuestras importaciones vienen de China. ujú, Eh, en Iberoamérica hay muchísimos países que a lo mejor más del 20% de las importaciones o del intercambio comercial es con China, ¿no? Y ujú, prácticamente en toda Centroamérica, pero también en México tiene muchísima relación, ¿no? Claro que allí ujú, tienen más con Estados Unidos. Y Latinoamérica, perdón, Latinoamérica, eh, América del Sur, Argentina y Chile también tienen, y bueno, industrias navales que también están localizadas allí, ¿no? Muchas de ellas están en manos chinas o tienen capital chino dentro, ¿no? Entonces, ujú, sí que está siendo relevante en ese sentido para la gestión de los negocios. ujú, ¿Hasta cuándo será así? Pues mientras duren esas relaciones comerciales y esperemos que vayan a más. Pero el principal factor económico del español es que crezcan económicamente esos países, que no se quede en una anécdota de los chinos han invertido en Chile para construir un barco grandísimo, sino que genere microempresas alrededor de esos grandes ujú. contratos para que se institucionalice el aprendizaje del español tanto en China como en estos países de destino donde también hay población china que está cerrando tratos, ¿no? Pero eso hay que hacerlo muy poco a poco y es una labor institucional grande. Claro. Y bueno, ahora tenemos que hablar sobre los Estados Unidos, David, ¿no? Y, bueno, sabemos que el español está bien integrado en Estados Unidos gracias a los aspectos de emigración y todo eso, ¿no? Así que, ¿cómo está evolucionando el español en Estados Unidos? ¿Sigue aumentando su número de hablantes o estamos viendo una posible reducción a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta ahora la política del presidente actual, Donald Trump, y su visión sobre, no digamos visión, no es una palabra correcta, sino pues su política sobre inmigración, ¿no? Así que va a tener un impacto en la lengua en Estados Unidos. Mm, la situación en Estados Unidos es delicada, ¿no? El número de hablantes no ha dejado de crecer en los últimos 30, 40 años. El ritmo de crecimiento se ha ralentizado, pero aún así crece al doble que el resto de la población estadounidense. Es unos niveles nunca vistos. Casi por la minoría china crece más, pero como es menor, pues no es tan vistosa, digamos. Entonces la hispanohablante es tremenda, ¿no? Muchos de ellos son nativos, porque quiere decir que entran directamente, son la primera generación de inmigrantes. Esta situación seguramente se mantendrá en el futuro, pero hay que tomar conciencia también de que no puede basarse el éxito del español en el mundo solamente en Estados Unidos, en cómo vaya en Estados Unidos, porque a veces depende de cosas muy frágiles como que un Donald Trump Ujú, decida poner coto a la inmigración, ¿no? Esto a veces son declaraciones un poco gratuitas que hacen los políticos, que después, si las llevan a buen término, es decir, si prohíben la inmigración de los Estados Unidos ahora mismo yo creo que se hundiría, porque no ujú, tendría mano de obra, entre comillas, barata que ujú, viene de México e incluso cualificada, que viene mucho, ¿no? De México, de España y de otros países hispanohablantes, ¿no? Entonces, en realidad, Trump no puede permitirse el lujo de cerrar las fronteras y no creo que ocurra algo así, pero sí puede influir estéticamente en el español. Quiero decir, ujú, hay mucha gente que con este tipo de declaraciones, y ocurrió en el mandato anterior de Donald Trump también, que hablaba abiertamente español por las calles, pues de repente se vuelven tímidos y dicen, bueno, que no se me note mucho que ujú, estoy, como sé hablar inglés perfectamente y español, voy a hablar en inglés más que en español. Entonces, en el uso social de la lengua, a lo mejor vemos un retraimiento por parte de mucha población hispanohablante que podría expresarse en ambas lenguas con libertad, ¿no? Pues porque a lo mejor está mal visto, porque en un restaurante le exigen hablar en inglés o prefiere que nadie le cuestione de alguna manera, ¿no? Entonces, vimos algunas anécdotas muy desagradables en el anterior mandato y puede que esto se repita en el futuro, ¿no? Esperemos que no, porque la marcha, yo sí que pienso que Estados Unidos es la principal plataforma de lanzamiento de español en el mundo, básicamente porque es una comunidad inmensa de hablantes, es ahora mismo el segundo país hispanohablante después de México, si juntamos sí, hablantes nativos y no nativos, sí, es ujú, tremendo, ha superado a Colombia. Eh, y,
y aparte es que están dentro de la primera potencia mundial en combinación con la lengua franca internacional que es el inglés. Entonces, es la tormenta perfecta para la promoción del español y hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que Mm, aprovecharlo. Pero no solamente confiar en la demografía, sino hay que institucionalizar el español en Estados Unidos muchísimo más. Hay que luchar por que se aprenda en las escuelas. mm, Voy a dar un dato curiosísimo de Estados Unidos que quizás no sepan. En India todos están acostumbrados a aprender otra lengua en la escuela, ¿no? Aparte de la suya nativa, pues inglés seguro. Y dices que español en tu escuela, en sí, tu instituto también, sí. ¿no? En Europa también. En Estados Unidos solo el 20% de la población aprende, digo aprende entre comillas, estudia una lengua extranjera en la enseñanza secundaria, primaria y secundaria, un 20%. Quiere decir que hay un 80% de personas que podrían aprender alguna lengua extranjera. Y si eso Mm, ocurriera, muchos de ellos se decantarían por el español porque es con diferencia la lengua más estudiada en las escuelas. Entonces, mm, hay que luchar por ese tipo de, de iniciativas dentro de la mm, educación, porque es la única manera de asentarlo institucionalmente y que el español gane partido, porque tiene que tener mm. más representación política y esta es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Claro, 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 bien dicho. Y David, se dice que el español tiene una gran cohesión entre sus variantes, ¿no? A diferencia del inglés. Así que, ¿crees tú que esta cohesión se mantendrá en el futuro o veremos una fragmentación mayor? Bueno, me gusta porque me estás haciendo muchas preguntas a futuro que ningún lingüista somos capaces de responder, pero yo me voy a arriesgar Sí. y voy a intentar darte una respuesta, ¿no? Solo tu adivinanza, Eric, ¿no? es una adivinanza, es Sí. una apuesta de futuro. Pero una Em, adivinanza educada, ¿no? Porque viene Perfecto. de un experto que es una, pues, autoridad sobre la lengua, así que sí. Vamos a arriesgarnos, ¿no? Yo he dicho que actualmente se ve una nivelación interdialectal, ¿no? O intervarietal, como quieras llamarla, entre las distintas variedades del español, debido sobre todo al uso masivo de redes sociales, de Internet. Hay un trasvase entre las distintas variedades del español que están generando una especie de metalengua o una lengua muchísimo más uniforme en la comunidad de hablantes internacional de la que teníamos antes. Esto está muy bien para una lengua con las dimensiones del español o con una comunidad de hablantes no nativos tan reducida como la del español, pero no es bueno en sí mismo, porque, por ejemplo, con el inglés no está ocurriendo esto, está ocurriendo lo contrario, se está dialectizando. Entonces, ahora mismo hay, mismamente en la India, mucha gente que habla inglés o muchos ingleses que van a la India muchas veces no entienden a gente que habla inglés de la India. Y esto está ocurriendo, ¿no? Cosa que con el español todavía no ocurre eso, ¿no? Ujú, Pero cuando una lengua es excesivamente grande en cuanto a número de hablantes, a veces ujú, tiene problemas que se dialectizan. Se dialectiza porque es enorme y es imposible mantener una cohesión total entre todos sus hablantes porque cada uno tiene inquietudes diferentes y acude a aprender la lengua donde más le interesa. Y muchas veces allí no se habla el mismo inglés que en otra parte, ¿no? El español todavía no tiene ese problema, pero si sigue creciendo en el futuro y se internacionaliza, podría llegar a tenerlo, pero serían buenas noticias, porque quiere decir que se habría internacionalizado. O sea, ujú, que no hay mal que por bien no venga. ujú. Sí, bien dicho. Y bueno, me gustaría preguntarte sobre la India, David, ¿no? Es que, bueno, como te he dicho antes, que tenemos muchos alumnos de español aquí en la India, así que, pues, tu informe, ah, pues en conjunto con el Instituto Cervantes, ¿no? Tu informe El español, una lengua viva y el Instituto Cervantes de España, ¿no? Pues el centro pues principal, ¿no? Ah, no sé si hay mucha visibilidad sobre pues el trabajo que está haciendo el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, de la India, o hay mucha visibilidad sobre la India como un país hispanohablante. Am, pues me gustaría preguntarte como lingüista y como pues el encargado de este informe y que está trabajando de manera muy cercana con el Instituto Cervantes de Madrid, pues
hay, pues, hay visibilidad sobre la India y si no, ¿qué debemos hacer nosotros aquí desde la India para que más gente sepa que en la India también hay muchos hablantes? Bueno, claro, no tanto como pues algunos de otros países, pero bueno, bastantes países y cada vez está aumentando. Pues, ¿alguna opinión sobre esto? Bueno, a ver, yo en realidad no puedo opinar sobre las políticas lingüísticas del Instituto Cervantes. Yo lo que hago es intentar aportar datos y que cada Ujú, uno haga con los datos lo claro. que quieran. Ujú, Después, a veces las decisiones políticas no se corresponden mucho con las necesidades reales de un país de ujú, aprendizaje de lenguas, ¿no? Entonces, bueno, eso en realidad lo diseña otra gente. Por otra parte, estuve con el Instituto Cervantes hasta 2023, que hice el último informe. El último lo hemos sacado con una sociedad que hemos creado paralela al Instituto Cervantes, vamos al margen del Instituto Cervantes. El de 2024 ya lo iniciamos así, pero vamos, sigue los mismos criterios, intenta informar a instituciones, no solo como el Instituto Cervantes, sino también la Real Academia, incluso centros privados a lo largo y ancho del mundo, ¿no? ujú, Eh, Me cuesta mucho tomar una decisión, ¿sabes por qué? Porque los datos que maneja el Instituto Cervantes y los que manejamos en general todos los demolingüistas son datos muy fraccionarios. Nos ocurre con China, tenemos datos sobre Pekín, Shanghái y alguna ciudad más, pero el resto de provincias es prácticamente una incógnita porque es imposible acceder a ese tipo de datos por mucho que los pidas, ¿no? Y en la India, pues tenemos datos de Delhi a través del Instituto Cervantes, pero hacer una prospección simplemente de hablantes potenciales o estudiantes potenciales de español es dificilísimo porque además con tantos estados como hay en el que tejido muchas veces los datos estadísticos no están lo suficientemente disponibles como para ujú, tener toda esa información, resulta muy difícil saber cuál es la demanda real del idioma, ¿no? ujú, Podemos saberlo ujú, eso, Delhi en Uttar Pradesh a lo mejor ujú, a nivel general, pero a lo mejor nos vamos a Kerala, al sur, o a Tamil Nadu y no tenemos ni idea, por no hablar de otros estados más conflictivos como Jammu Kashmir o Arunachal Pradesh o todos estos donde sí, realmente a lo mejor nadie está interesado en aprender el español, que puede mm, pasar, ¿no? mm, Entonces, es un poco tentativo, ¿no? Porque a veces, esto es un defecto que a veces los demógrafos lo tenemos que poner coto y es tomar la parte por el todo. Y es que muchas veces todo lo que ocurre en las ciudades parece que ocurre en el resto del país y no es mm, así, ¿no? mm, Por cuestiones obvias, ¿no? Y claro, India todavía tiene una parte rural importantísima en comparación con la de otros países, ¿no? mm, Es cierto que mm, cada vez la población mundial es más urbana y menos rural, pero India todavía tiene un híbrido y hay gente, como insisto, una gran parte de la población, que no tiene inquietudes de aprendizaje de lenguas porque tiene otros problemas mayores en su vida, ¿no? ujú, Como ganarse la vida en el día a día, ¿no? ujú, La demanda real de la lengua, tanto en India, creo yo, como en China, ujú, salvando las distancias de los dos países, está en esa clase media que ya es muy grande. En la India hay una clase media potente económicamente y en China también, y cada vez ujú, más, que tiene inquietudes internacionales ujú, y inquietudes también en el aprendizaje de otras culturas, ¿no? Entonces, ahí es donde se están abriendo los departamentos en la universidad. No todo el mundo accede a la universidad, en la India, por supuesto, y en China tampoco, y donde están captando los nuevos alumnos, ¿no? Y mm, muchas personas que a lo mejor pues, salen de enseñanzas medias, como pueda ser tu centro, no sé si es de enseñanza media o primaria, pues que salen con el gusanillo que decimos aquí en España del español y quieren ampliar ese aprendizaje o perfeccionar el conocimiento de la lengua en su etapa posterior, incluso cuando comienzan su vida profesional, ¿no? Porque lo ven como un activo en combinación con el claro, inglés. claro, 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 sí. Bueno, y para cerrar esta entrevista tan fascinante contigo, David, me gustaría preguntarte qué medidas deberían tomar los países hispanohablantes para fortalecer el español como lengua global en el siglo XXI. Claro, bueno, de alguna manera habrías contestado esta pregunta en las respuestas de las preguntas anteriores, pero para terminar esta entrevista, ¿qué nos contarás sobre esto? Pues mira, yo creo que la clave está
en una cosa que es realmente difícil, ¿no? Yo irónicamente he titulado mi libro Panhispania en el sentido de que no existe una Panhispania, ¿no? Lo he subtitulado como Visita guiada por un país que nunca existió. Y esa es la asignatura pendiente del español. La asignatura pendiente del español es crear una estrategia global de todos los países hispanohablantes que Ujú, se pongan de acuerdo en qué español hay que enseñar, a quién y por qué. Porque todo el mundo quiere, y España es el primero, promocionar el español para promocionar a su propio país. Es decir, utiliza la lengua para, diplomáticamente, para promocionar a su país. Y esto lo quiere hacer México también. Pero si ujú, lo ujú, hiciéramos todos juntos, tendríamos muchísima más visibilidad ujú, internacional y ujú, sería más vendible la lengua en todos los organismos internacionales. Estoy hablando sobre todo del sistema de Naciones Unidas, ¿no? ujú, Donde el español es lengua oficial, pero no es lengua de trabajo. Entonces yo creo que falta esa unidad de lengua, que sí tenemos una especie de unidad de hermanamiento, pero después tenemos unos intereses muy particulares que a veces son contrapuestos entre los distintos países de habla hispana y que no hacen posible armar una estrategia global de promoción del español. mm. Bueno. Bueno, sí, y espero que el español, bueno, se difunda en todas las partes del mundo con aún más, más fuerza, ¿no? Pues muchas gracias, David, por tu tiempo, por tus respuestas que han sido muy fascinantes y también, bueno, aparte de ser fascinantes, también que nos hacen reflexionar sobre esta lengua, ¿no? Y desde aquí en la India estoy seguro de que los que me siguen en mi canal son, no solo son alumnos, sino también profesores, académicos, lingüistas, y seguro que les va a hacer reflexionar esta entrevista y para que podamos hacer aún más desde la India. Porque yo realmente y verdaderamente creo, David, que aquí en la India tenemos mucho potencial para pues, difundir esta lengua aún más. Así que muchas gracias, David, por tu tiempo. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Sidad. Bueno, y gracias a mi público también por ver este vídeo. Os recuerdo que también estamos por Spotify, así que si no les gusta ver mi cara, podríais escucharme por Spotify. Y por favor, suscríbete a mi canal de YouTube porque cada suscripción me da aún más motivación para seguir haciendo estos vídeos. Así que muchas gracias otra vez, David, y hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Hasta luego.